Hola, saludos desde Honduras. Compartir una noticia para nosotros es importante con un enfoque profético a la luz de las Sagradas Escrituras. Todos estamos expectativos sobre lo que pueda suceder con Israel. Cuando Isaías y Daniel profetizaron sobre Israel, no estaban preocupados por el conflicto árabe-israelí, ni tampoco dieron alguna pista sobre este conflicto específico en sus profecías relacionadas con el pacto. Cuando Daniel 9:27 fue escrito, los judíos no tenían problemas árabes israelíes. Los árabes no estaban impugnando el derecho del Estado de Israel a existir, ni tampoco existían los refugiados palestinos. Lamentablemente, muchos cristianos ignoran o desestiman por completo la profecía del Salmos 83 como el medio viable para que Israel pueda alcanzar la paz en el Medio Oriente. Este salmo predice que el conflicto árabe-israelí termina en una guerra que Israel gana. Relacionadas con el Salmo 83, hay muchas otras profecías ahora que predicen que Israel ganará conflictos contra sus vecinos árabes. Son un aproximado de 150 versículos que parecen aplicar a la profecía del Salmo 83. Le dejaré algunos para que usted los estudie y saque sus propias conclusiones. Estos incluyen profecías de los profetas mayores, incluyendo a Jeremías, Ezequiel e Isaías, así como los profetas menores, Abdías, Sofonías y Zacarías. Recuerde que Asaf, el autor del Salmo 83, es también un profeta según Segunda Crónicas 29:30. Estos son los pasajes. Salmos 83, 1 al 18. Ahí encontrarán 18 versículos. Jeremías 49, 1, 29, 12, 14 al 17, 32 versículos ahí. Ezequiel 25, 12 al 17, 28, 24 al 26, 35, 1, 36, 7, 37, 10, 32 versículos. Isaías 17, 1 al 14, 19, 1 al 18, 11, 14, 35 versículos. Abdías 1, 1 al 21, 21 versículos. Sofonías 2, 4 al 11, 8 versículos. Zacarías 12, 2 y también lea el versículo 5 al 6, 3 versículos ahí. En cuanto a Amós 1:1 al 15, también podría tener la aplicación con el Salmos 83. Hace 60 años, el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos atacaron a Israel al mismo tiempo. La gente siempre se sorprende mucho al saber que la profecía bíblica revela 9 conflictos en los tiempos del fin y que Armagedón se relaciona solo con uno de ellos. Algunos señalan que la guerra descrita en el Salmo 83 será la primera guerra de los tiempos finales. Todas las naciones nombradas en este salmo son las que hoy tienen una frontera común con Israel: Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Gaza. Un punto muy importante para recordar es que la guerra de Gog y Magog no es la misma con la del Salmos 83. ¿Por qué? Porque Salmo 83:4 declara que el propósito de la guerra que describe es: destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Para que el conflicto entre Israel y Hamás se convierta en la profecía del Salmo 83, faltaría que se confirme, porque tienen que suceder otros conflictos dentro del que ya está. Tendría Israel que derrotar totalmente a los palestinos, a Egipto, el Líbano, Jordania y Siria. Si eso llegara a suceder, entonces se viene la guerra de Ezequiel 38, y a pesar que Israel perderá esa batalla, Dios los librará. En la guerra del Salmo 83, el conflicto es con los árabes, a excepción de Arabia Saudita. Pregunto, ¿se cumplirá el Salmo 83 en este conflicto sirviendo como el evento que traerá un breve tiempo de paz a Israel? Con esta importante introducción e interrogante,
Quiero informarle que Irán promete venganza contra Israel y Estados Unidos por los atentados con bombas. La amenaza de venganza resuena desde Irán después de 2 explosiones en una ceremonia conmemorativa allí el miércoles. Ocurrió un día después de que se eliminó a un alto líder terrorista de Hamás en el Líbano. Irán culpó a Israel y a Estados Unidos por las 2 explosiones que eliminaron a más de 100 personas en un servicio en conmemoración del comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, quien murió hace 4 años en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. La Fuerza Quds de IRG es una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y Soleimani fue su cerebro. Frente a una multitud que gritaba «muerte a Estados Unidos y muerte a Israel», el presidente iraní Ebrahim Raisi calificó los atentados como un acto bárbaro contra personas inocentes y advirtió al régimen que sin duda por este crimen y los demás crímenes que cometan, pagarán un precio del que se van a arrepentir profundamente. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, afirmó que es demasiado pronto para saber quién estuvo detrás de las 2 explosiones en la ciudad de Kerman, al sureste de Teherán. Miller asegura que Estados Unidos no estuvo involucrado en ninguna manera. Miller dice que cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula. También dice que no tiene motivos para creer que Israel estuvo involucrado en esa explosión. Las explosiones en la ceremonia siguieron de cerca al asesinato del subcomandante de Hamás, Saleh Arouri, en una explosión en un barrio suburbano controlado por Hezbollah al sur de Beirut. Con respecto al desarrollo del martes, Al-Arouri fue un terrorista brutal que fue el principal responsable de los ataques del 7 de octubre, así como de otros ataques contra civiles inocentes que se remontan a mucho antes del 7 de octubre. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, calificó el asesinato de Arouri como un hecho muy peligroso y prometió castigo por ello. Hezbollah continúa lanzando ataques contra la frontera norte de Israel. E Israel está respondiendo atacando objetivos terroristas de Hezbollah dentro del Líbano. La Casa Blanca sostiene que está intentando impedir que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló: los cambios de postura que el presidente ha ordenado en la región han sido diseñados para evitar una escalada, ampliación o profundización de este conflicto. Como hemos dicho antes, no queremos verlo amplio más allá de Israel y Hamás. Y nuevamente vamos a seguir trabajando con socios en la región para evitar que eso suceda. En una visita a la frontera con el Líbano, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, dijo que Israel está preparado. Según mis impresiones, estamos en un estado de preparación muy alto en el norte. Creo que nuestra preparación está en su punto máximo. Hay mucha experiencia, grandes capacidades y alta moral. Estamos muy preparados en todos los sectores y actualmente nos estamos concentrando en luchar contra Hamás. Dentro de Gaza, al sur, los combates continúan. El activista de la oposición iraní, Baid Beresti, que se dirigió a la Kenizat esta semana, dice que ha dedicado su vida a oponerse al terrorismo. Está instando a Israel y a Occidente a luchar contra los grupos terroristas, pero no a ignorar la cabeza de la serpiente, Irán. El primer principio del régimen iraní es la eliminación del Estado de Israel desde hace 48 años y han sido muy activos al respecto. Miren cuántos representantes se han creado alrededor de Israel.
Por eso es que Israel busca erradicar completamente a Hamás, a Hezbollah por completo y a otros grupos terroristas por completo, pero principalmente quieren ir a la raíz de los problemas. Behi Beresti cree que la masacre de israelíes por parte de Hamás el 7 de octubre demostró al mundo la brutalidad y barbarie del régimen de Teherán. Este es el gran cáncer en el Medio Oriente. Se necesita la cirugía adecuada. Claro, va a ser doloroso. Van a haber pérdidas humanas. Pero para llegar a ese punto, Israel necesita ir a la raíz del problema. Y ese es el régimen iraní. Así que, hermanos, si estos países entran en conflicto totalmente, Palestina, Egipto, Líbano, Jordania y Siria, Irán, tenemos que estar aún más alertas. Lo dijimos al principio de esta lucha, que a medida que el conflicto aumente, otros grupos de terror se irán sumando a esta batalla. Todo Medio Oriente es una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Es un concepto aterrador, pero tenga en cuenta que Dios está en control. Saludos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a todas las naciones del mundo, porque se nos ha ordenado en las Sagradas Escrituras orar por todas las naciones, incluyendo Palestina. Que Dios les bendiga grandemente. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por suscribirse y por ser parte de este canal.